¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Nuevamente su servidor, el licenciado Oscar Alcaraz, a nombre del licenciado Abraham Dávila. Otra vez me tocó el honor de cubrirlo. Él nuevamente por cuestiones de agenda no va a poder estar presente con nosotros y me encargo mucho que estuviera acompañándolos y que pudiéramos llevar a cabo esta sesión como todas las semanas. Como todas estas semanas se ha llevado a cabo este webinario. Hoy un tema de sumo interés para la comunidad médica, como todos los que hemos visto aquí en este webinario. Esperemos que sea de utilidad y que sea el interés de todos ustedes. Muchas gracias a la gente que nos está acompañando de diversas partes de Latinoamérica, como por ejemplo Perú, Paraguay, Venezuela, República Dominicana, Estados Unidos y por supuesto de nuestro México. Vamos viendo a ver quién más nos acompaña y se nos une a esta plática. Como vieron ustedes al inicio en la presentación de la pantalla, estaba una convocatoria y esto es para festejarlos a ustedes, a los médicos. Ya se viene el 23 de octubre, que es el día de todos ustedes, y Medical Legal Center se toma eh, el atrevimiento de darles un obsequio a todos ustedes. Estos son equipos electrónicos y que no tienen absolutamente ningún costo. Va a ser un sorteo, son algunos equipos, pero no podemos obsequiarles a todos ustedes. Entonces será un sorteo donde se sacará el ganador el día 30 de octubre en el webinario de ese día. La dinámica es muy sencilla. Por favor, nada más comenten en nuestra página de Facebook la frase que veían al inicio y ya estarán participando. Es una dinámica muy sencilla y es con el afán de agradecerles y agradarles a ustedes. También, como a lo largo de estas semanas se les ha estado invitando que si ustedes desean que les impartamos un tema en particular, si ustedes son jefes de enseñanza de algún hospital, directores de algún hospital, si forman parte de alguna asociación, agrupación médica, con todo gusto les podemos proporcionar las pláticas que han visto, algunas de las pláticas que han visto aquí y las que requieran para su servicio desde el punto de vista médico-legal. Muchas gracias por estar con nosotros. También, bueno, para solicitarlas, que no se me olvide, para solicitarlas pueden hacerlo a través del correo atención.mlc@gmail.com. Atención es sin acento, .mlc@gmail.com. Como todas las semanas, hemos tenido unas charlas muy interesantes. Hoy no va a ser la excepción. Estamos todavía en estos tiempos de pandemia, estamos con estas crisis que se nos presentan y que se les presenta a ustedes más que nada por esta falta de insumos, por falta de personal, por cargas excesivas de trabajo. Y es por eso que el tema de hoy considero que es muy importante para todos ustedes. Es una plática muy dinámica en la que vamos a tener hoy dos panelistas, dos psicólogas expertas en el tema y a quienes me voy a permitir ahorita darles la bienvenida. El tema es la salud mental en el personal médico, prevención del suicidio. Obviamente esta situación es preocupante porque, como les platico, ustedes saben las presiones a las que se someten, al estrés al que están sujetos día a día con su práctica profesional, y es por eso que pedimos la participación de estas expertas para que nos puedan apoyar en este tipo de situaciones y de crisis. Sin más, permítanme dar la bienvenida a las dos panelistas de esta noche. Las dos son psicólogas con amplia experiencia en el tema. La primera de ellas, no por importancia, sino porque así están en el programa, es Lisette Salcedo González. Ella es psicóloga especialista en psicoanálisis y maestra en ciencias humanas, doctorante en salud mental, docente de la licenciatura en psicología en materia de clínicas y de intervención en crisis. También está con nosotros la licenciada Fernanda Bustos Espinosa, psicóloga, especialidad en psicopatología social y psicoanálisis criminal, enfocada en neuropsicología, especialidad en bioquímica del tratamiento farmacológico en las enfermedades mentales por la Universidad Católica de Valencia, directora y fundadora de Schola Psychology y
sí, no me resta más que darle la bienvenida a tan importantes especialistas en el tema. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Una disculpa a nombre del licenciado Abraham que no pudo estar con ustedes atendiéndolas, pero les damos la más cordial de las bienvenidas. Adelante, licenciada Fernanda, y adelante, licenciada Lisette. No sé quién guste iniciar. El público es suyo, el mejor público, como siempre lo dice, el profesional de la salud. Muy buenas noches, bienvenidas. Muy bien, muchísimas gracias en primera por habernos invitado en este caso, y me voy a dar ya la tarea de compartir pantalla si no hay ningún otro problema. Okay. Nada más me podrían confirmar si pueden, si se ve bien la presentación. Sí se está viendo, sí se está viendo. Perfecto. Gracias, adelante, las dejo. Muy bien, gracias, muy amable. Bien, para empezar, me gustaría comentar que tanto la licenciada Fernanda como su servidora estuvimos trabajando durante ya varios años, en particular la tengo aquí a un ladito. ¿Cuántos años, Fernanda? ¿En Cruz Roja? 6. 6 años. Y su servidora estuvo 13 años trabajando ya para la Cruz Roja. Esto es aquí en Guadalajara. Por lo tanto, sí, definitivamente tenemos muy buenos amigos médicos, tenemos pacientes que son médicos, y no nada más médicos, sino de todo el área de salud. Y al menos personalmente, algo que yo observaba directamente con el personal médico era, obviamente, sí, como se había comentado previamente, las cargas de trabajo, la carga de estudio, más si le meto un poquito más de carga, la carga familiar, llegan a ser muy pesadas. Entonces, vamos a dar inicio con esta charla. Cuando estamos hablando de tener este tipo de estrés, este estrés laboral, este estrés social, porque pues bueno, tú eres médico y tú debes curar, o esa es la idea que meten, ¿no? Desde la escuela. De hecho, me ha tocado acompañar a algunos compañeros de área médica que son maestros y me han invitado o nos han invitado a sus clases en áreas de medicina. Nos ha tocado, por ejemplo, comentar desde mi área, que es las malas noticias, cómo entrenar directamente a los médicos a decir malas noticias, cómo decir que tienen una enfermedad, cómo decir que hay un próximo fallecimiento, o cómo decir que el familiar acaba de fallecer. Son cargas en primera también muy emocionales, pero también algo que me gusta decir, también soy docente de licenciatura en psicología, algo que me gusta decir a mis alumnos es que tampoco podemos ni debemos de manera ética psicologizar todo. Tenemos que hacer un amplio análisis de todo lo que nos rodea, y para eso es importante hablar de educación para poder hablar de prevención. Si nos pasamos directamente a la prevención, estamos brincando una parte muy importante, precisamente, que es qué tanto conoces tú, qué tanto te conoces tú como persona, como profesional, e incluso qué tanto conoces el área que tú en la que te estás desenvolviendo. Algo que vi a través de mi experiencia era, de hecho, me encanta narrar esta historia porque yo hice también mi servicio social ahí en las salas de urgencia, y recuerdo que yo llegué bien novatita y entro al área de urgencias, y recuerdo que había un compañero de ahí mismo, de Cruz Roja, que me volteó a ver y me dijo, tú eres la psicóloga. Y yo, sí. Y me dice, yo nunca voy a ocupar un psicólogo. Y yo, ok, no le di mayor importancia. Conforme fue pasando los meses, yo noté, hubo un evento donde hubo un suicidio consumado, y esta persona fue al lugar del evento a atenderlo. A él le tocó ver cuando la persona se quita la vida. Recuerdo que después del evento lo observábamos más disperso, sí fumaba más, llegó a tener cierto ausentismo, y de una manera muy sutil, porque también por el simple hecho de ser psicóloga se puede ver agresivo que yo llegue y le pregunte a otro compañero, ¿no? De, oye, ¿y cómo estás? Porque luego se pueden poner a la defensiva. Cuando noté que este compañero estaba teniendo este tipo de conductas que acabo de referir, sí me acerqué con él, él solito me dijo, licenciada, ¿cómo está? Y yo, muy bien, pero ahí sí le recalqué, ¿tú cómo estás? Y él hizo en varias ocasiones, él repitió, perdón, en varias ocasiones, estoy bien, y estoy bien, y estoy bien. Y ahí fue donde sarcásticamente le dije, ok, ¿y en la vida real cómo estás?
Ahí fue donde me volteó a ver y me dijo, estoy muy mal. Obviamente no podemos atender directamente donde se pueden ver expuestos. Entonces le dije, te invito a pasar a mi consultorio y me dijo, sí. Y ahí fue donde prácticamente se desbordó, incluso lloró, me hizo el comentario que se sentía culpable por ese deceso. A raíz de eso tenía problemas ya con la pareja, tenía problemas con los hijos, tenía problemas en el trabajo. Se desató, se desencadenó algo. Algo que obviamente le invité a participar, bueno, a que asistiera ya a consulta. Él aceptó. Recuerdo que la última cita que tuvimos, pasaron 6 meses, y me dijo, ¿se acuerda que yo le había dicho que en ningún momento iba a solicitar la ayuda de un psicólogo? Y le dije, sí. Dice, ¿y por qué no me lo eché en cara? Le dije, porque no es mi trabajo hacer eso. Al contrario, es y seguirá siendo invitarte a que todo aquello que se desborde tengas un lugar seguro para poderlo, eh, pues, poder ser tú, sin tener una carga de ego, una carga social, no porque seas un padre de familia, o seas un bombero, o seas un paramédico, o seas un médico, significa que te tengas que aguantar lo que estás sintiendo. E incluso él mismo dijo, pues sí, dice, y realmente modificó, sí, varias cosas de su vida y entre ellas los hábitos nocivos. Algo que también había escuchado y él mismo me dijo, dice, es que tantos compañeros que escucho que dicen, a mí no me va a pasar eso, y sí pasa. Otro de los errores que podemos llegar a cometer es que hablamos antes de tiempo, es decir, no dejamos hablar a la otra persona. Inmediatamente queremos solucionar la vida del otro para que vean de, oh, mira, yo sí sé, yo sí tengo todas las respuestas. Y aquí entra un juego del ego. Entonces, se tiene que tener mucho cuidado para hablar. Incluso, eh, Marco Gómez Sancho hace esa referencia. Marco Gómez Sancho es un médico español que tiene varias obras y entre ellas de cómo dar las malas noticias. Hace esa referencia. Antes de que nosotros como profesionales de la salud hablemos, es importante escuchar. Entonces, nosotros somos los que menos tenemos que hablar y sobre todo en el área de psicología, igual somos los que menos tenemos que hablar durante la consulta. El tener obstinación informativa significa que no tenemos que informar algo que la otra persona no está lista para recibir como información. Cuando nosotros podemos identificar a un compañero del área que sea, estemos en el hospital, e inmediatamente llegar y decirle, oye, ¿te ves mal? La otra persona lo puede sentir de manera agresiva. Entonces se van a poner a la defensiva, van a estar apáticos incluso, y no van a querer pues ningún tipo de apoyo. Aquí les comparto esta frase que dice que lo incierto nos lleva a la incertidumbre nos lleva a la ansiedad y efectivamente esta nos está matando un poco cada día. Definitivamente cuando desconocemos algo entra este miedo y es normal que tengamos miedo, pero lo que se puede volver patológico es cuando ese miedo, esa incertidumbre nos está tragando como una ansiedad. Lo que les comentaba con el doctor Marco Gómez Sancho, la capacitación del cuerpo médico literal es una necesidad. No podemos hacer a un lado la capacitación. Les comparto esta frase de su libro de cómo dar las malas noticias que dice que los médicos cada vez hablamos menos y escuchamos menos a los enfermos. Y los enfermos, sobre todo los enfermos graves e incurables, necesitan la palabra confortante de su médico y ser escuchados por él. El médico actual ya no tiene idea del poderío de la palabra. Cree en el poder de la química, pero no en el poder de la palabra. Hay gente que literalmente están poniendo su vida en sus manos, y no porque se vayan a morir, sino porque están poniendo la calidad de vida en sus manos. Pero el no escuchar implica que esta persona que al fin pudo confiar en alguien más aparte de la familia, y si es que confía en la familia, se les está haciendo a un lado, se les invalida. He tenido pacientes que, por ejemplo, me han comentado que cuando han ido con algún especialista de área de salud, apenas están hablando y ya les están haciendo una receta.
ni siquiera conocen un historial, no conocen el historial clínico de la persona, apenas están refiriendo un dolor y ya les están recetando incluso un antibiótico. Y es donde las personas se están apartando, están dejando de creer en la ciencia. Aquí me voy a meter a algo ya un poquito más agresivo, que precisamente es esta cuestión de un trastorno de estrés postraumático. En el área médica definitivamente se viven cosas muy difíciles, ¿sí? Hay muertes, hay amputaciones, hay cirugías que son pues muy, muy difíciles, más aparte, insisto, la cereza del pastel es pues toda la carga que ustedes tuvieron a la hora del estudio, para poder comprar los libros, para poder comprar todo el equipo que ustedes necesitan, y vino todavía una pandemia, ¿ok? Una pandemia donde se tiene que utilizar un traje durante de 6 a 8 horas, donde no pueden ir al baño, donde se tienen que estar desinfectando, donde tienen que tener mucha cautela, sobre todo en la alimentación, por la deshidratación que hay cuando están utilizando este traje. Algo que es muy difícil de poder tratar es precisamente el trastorno de estrés postraumático. Del total de personas que vive algún tipo de trauma, aproximadamente es el 14% el que lo va a desarrollar este tipo de trastorno. Sobre todo cuando ya fuera del área médica, aquí ya me voy a cuestiones biopsicosociales. Las cuestiones de una agresión sexual, que es algo muy agresivo, los asaltos, eh, yo les llamo a las víctimas de la guerra. Definitivamente dentro de lo que he estudiado del trauma psicológico, las víctimas de grupos armados son las víctimas que como vivieron ese trauma de manera constante o durante años, es difícil, sí, no imposible, pero sí es difícil de tratar. ¿Por qué? Porque no nada más se trata de psicología o no nada más se trata de psiquiatría, sino tenemos que ver qué otros especialistas son los que se tienen que estar, pues, pudiendo derivar. Ahora, tras el incidente traumático, definitivamente ese acontecimiento puede ser reexperimentado y puede ser un pensamiento persistente. Pueden ser recuerdos, puede ser mediante sueños, incluso hasta un olor te puede recordar a algo. Actualmente estoy haciendo una tesis, mi tesis doctoral, que se trata de eh, las secuelas psicopatológicas de víctimas de agresión sexual infantil, pero yo me estoy dirigiendo a mujeres de 20 a 30 años y que nunca hayan tenido el apoyo psicológico, es decir, que pasaron en silencio ese trauma. Algo que he hablado con las víctimas que he entrevistado es precisamente de que en la mayoría de las ocasiones no fue nada más una agresión, sino fueron varias agresiones. Se dice que al menos aquí en México, solamente en México, son 4.5 millones de menores de 14 años los que viven algún tipo de agresión sexual, pero de ese 4.5 millones de menores de edad, solamente el 2% son los que se denuncian. El 60% de las agresiones, del 60 al 70%, vienen de un familiar. Entonces, desde ahí, de que sea un familiar, una persona que tú estás viendo de manera constante, obviamente es algo agresivo, es traumático. Cuando se está reexperimentando este trauma, una de las pacientes que he estado atendiendo, ella me dijo, yo no soporto el aroma de tal perfume. ¿Por qué? Dice, no sé, todavía no hilo por qué, pero siento aberración. Ok, así quedó. Conforme fuimos avanzando en la terapia, ella misma reconoció, hubo un punto clave de cuando me estaba narrando ya la agresión sexual, dijo, y él traía este perfume. Y obviamente se desbordó, lloró. Ahí es donde menos tengo que hablar. ¿Por qué? Porque la víctima, esta paciente es una mujer de 28 años. Ella tuvo esta serie de agresiones sexuales alrededor de 2 años. De los 5 a los 7 años fueron las agresiones. La persona que yo tenía enfrente de mí no era esa mujer llorando de 28 años, era la niña de 5 años la que estaba llorando. Por eso ahí fue donde yo la dejé llorar. ¿Para qué? Para que precisamente ese trauma tenga una resignificación.
Ahora, por estos motivos, el individuo intenta evitar todo tipo de estímulo que le pueda recordar la agresión. Por eso son personas que no quieren hablar. Ojo, no se debe de generalizar tampoco. Si tenemos, por ejemplo, compañeros, estos compañeros que simplemente dicen, no me gusta el contacto físico, bueno, se respeta. Ellos tienen una historia del por qué no se dejan tocar, esa es su historia. El por qué no se dejan dar un abrazo o saludar de beso, tienen una historia. No podemos seguir victimizando o enjuiciando a una persona solo porque tiene ciertas características que para nosotros pues no son comunes. Esto es algo que invito mucho ahora sí a todas las personas, no nada más personal médico, a dar el respeto a la historia del otro. Um, Aquí lo importante es que la persona, en este caso, sienta validadas sus emociones. Eso es algo importante. Tenemos que validar esas emociones. En la fotografía que tienen ustedes de su lado derecho, en la parte superior, precisamente estoy atendiendo a una menor de edad, 6 años, víctima de violación. Aquí se respetó el espacio que la misma niña dio. Ella, si pueden ver, estamos chocándola, pero también el abordaje tuvo que ser muy cuidadoso. De hecho, yo en mi mano derecha tengo un títere con el que empezamos a jugar. La niña, por obvias razones, no podía sentarse, pero lo que sí hice fue preguntarle qué te gustaría jugar, porque obviamente yo no le iba a preguntar qué había pasado. Mi labor como psicóloga de emergencias es llegar y hacer que la víctima se sienta en confianza. ¿Ok? En este caso, con la niña se le preguntó, ¿te gustaría dibujar o te gustaría jugar con unos muñequitos o unos títeres? Y la misma niña dijo, tráeme los títeres. Fui por los títeres al consultorio y empezamos a jugar con ellos, mientras, ahora sí, Ministerio Público hacía todas las indagatorias con los familiares. ¿Para qué ayuda esto? Bueno, cuando hacemos un abordaje adecuado, todo el área de salud, es decir, médicos, trabajo social, paramédicos, y si hay psicólogos, que me encantaría que en todos los hospitales participaran psicólogos de emergencias, todo esto ayudaría para que el trauma, aquí es donde voy a explicar y voy a ser muy tajante en esto, para que el trauma no llegue a ser un estrés postraumático. Es decir, voy a poner el ejemplo. En el sismo del 2017 en México, era apenas el segundo día después del sismo cuando los medios de comunicación estaban comentando que toda la Ciudad de México ya está viviendo un estrés postraumático. Y yo dije, no, a menos que hayan vivido el sismo de 1985, ahí la podría creer. Pero en el DSM-5 se estipula que en el momento que se vive un evento traumático o un incidente crítico, obviamente va a venir un shock psicológico, ¿sí? El famoso estado de shock, los hemos ido, no quiero comer, tengo miedo de dormir, no quiero ir al baño, es decir, se activa el sistema de alarma, punto. Y activado el sistema de alarma, todos los mamíferos reaccionan de 3 maneras: ataque, huida o inmovilización. Entonces, en el estado de shock, se puede decir que es normal que se active este sistema de alarma y que reaccionemos de esta manera. Pero si duramos con ese sistema de alarma activado durante 48 horas o más, se llama estrés agudo, ¿sí? O estrés severo. Si nosotros seguimos reaccionando de esta manera, donde no puedo dormir, tengo pesadillas, no quiero comer, no quiero hacer nada, me dura más de 4 semanas, después de las 4 semanas es donde se puede diagnosticar un trastorno de estrés postraumático. Antes no. En el nacimiento del trauma, a mí, mi especialidad, yo tengo una especialidad en psicoanálisis, a mí me gusta irme al origen del trauma. Yo me voy, a ver, ok, tú estás viviendo con esto, pero déjame saber cómo nació. Bueno, aquí, cuando un sujeto pasa por un suceso traumático, la respuesta fisiológica es la activación de la fase de alarma, que es lo que les había comentado, ¿sí? Quiero reiterar esta parte porque es muy importante. Al darse una noticia, la que sea, todos podemos entrar en un shock psicológico, pero aquí la diferencia es que no todos vamos a reaccionar de la misma manera, porque, insisto, no podemos psicologizar todo. Aquí es donde, bueno, tenemos que mencionar las bases genéticas,
el medio ambiente, cómo me ha forjado también el medio ambiente, cuestiones culturales y religiosas y cuestiones también educativas de mi familia. ¿Cómo es mi familia? ¿Cómo reacciona normalmente mi familia ante una situación? Y obviamente viene mi historia de vida. Para mí no sería nada fácil, por poner un ejemplo, que yo ya tenga 7 personas que fallecieron de manera violenta en mi familia. Y si viene una octava, a lo mejor no la voy a poder resistir. ¿Sí? A personas que han vivido un solo deceso, personas que no han vivido un solo deceso. Todo esto es lo que invitaría a que se investigara antes de dar una notificación, ya sea, bueno, una mala noticia. Una mala noticia es toda aquella noticia que va a irrumpir precisamente la estabilidad emocional del paciente o de los mismos familiares. Bien, ahora para pasarnos a la intervención. Algo que tenemos que tomar en cuenta y que invito, de hecho, cuando he capacitado a compañeros médicos, me gusta decir que la intervención literalmente no es para cualquiera. La intervención psicológica no necesariamente la tiene que hacer un psicólogo. Algo que vamos a ver a continuación, donde me va a apoyar la licenciada Fernanda, es precisamente el conocimiento de los primeros auxilios psicológicos. Así como se invita a que toda la población conozca y practique los primeros auxilios, en este caso de la psicología, yo estoy invitando a que se conozcan los primeros auxilios psicológicos. ¿Para qué? Para que cuando nosotros identifiquemos a una persona en crisis, también sepamos qué hacer o de plano qué no hacer. Antes, tenemos que conocer qué es una crisis. Y un claro ejemplo, me encanta poner este ejemplo de hecho, es de que les puedo apostar que prácticamente todos nosotros, Fernanda, su servidora, ustedes, hemos tenido una situación de crisis. El ejemplo es de que pues todos, creo yo, hemos estado tan enojados al grado de que hemos dicho y hecho cosas y después nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis. ¿Y qué es una crisis? Bueno, es un estado de trastorno y desorganización que es caracterizado principalmente por una incapacidad, ¿sí? No estoy capacitado, ¿por qué? Porque la situación que estoy viviendo en este momento se desbordó y estoy reaccionando de manera visceral o de manera instintiva y ahí es donde pues perdemos, en este caso, la razón. Para Benveniste, una crisis psicológica ocurre cuando un evento traumático se desborda excesivamente y desborda, la capacidad de una persona cuando están acostumbrados a manejarse de un modo pues usual o cotidiano. Aquí lo positivo de las crisis es que son temporales. Para la cultura tradicional china, la palabra crisis se escribe Weiji y Weiji tiene estas dos vertientes que ustedes están viendo en la pantalla. La primera es crisis igual a peligro, pero también crisis es igual a una oportunidad. Aquí ya me voy a meter a las cuestiones de la pandemia. De recién que inició aquí en México, sobre todo me voy a dirigir a lo local, aquí en Jalisco, fue en marzo donde dijeron, vamos a poner botón de seguridad, botón rojo, y nadie va a hacer absolutamente nada durante 5 días. Fue un choque muy fuerte, sobre todo para personas, uno, que tienen trastornos de ansiedad, otros que no sabían que tenían características, ya ni siquiera voy a poner el diagnóstico, que tienen características de ansiedad, y el tenerlos encerrados en sus casas fue algo que detonó. Ahora, me voy al área médica. Algo que noté yo con mis pacientes médicos es, de hecho me lo dijo una paciente, que ha sido tan difícil el ver este tipo de cuestiones de la pandemia e incluso la apatía social ante la pandemia, que claro que es frustrante por el personal médico, más aparte lo que habíamos comentado de traer el traje, las horas de trabajo, la carga de trabajo, que ella hizo esta referencia. Si a nosotros nos educaran a tener a nuestro psicólogo de confianza, realmente no viviríamos o no se exacerbaría lo que ahorita ya está exacerbado.
que es precisamente esta crisis. Me dice que si ella no hubiera estado en terapia, ella definitivamente por sus características personales, dice, yo creo que hasta hubiera renunciado al trabajo por el miedo, por la ansiedad, por lo que me provocaba, ya que ella pues tenía rasgos de claustrofobia y ella tenía que utilizar el traje. Entonces, el hecho de que haya decidido asistir a terapia, el hecho de que se haya dado también la oportunidad de tener un tratamiento psicofarmacológico le ayudó y le está ayudando hasta la fecha. ¿Por qué? Porque incluso ya hasta la subieron de puesto, ya la subieron de cargo en el hospital, porque el mismo jefe le dijo, tú eres la única médico que está con una serenidad en esta área. Así que en vez de que ella lo haya visto como un peligro, pero un peligro constante, porque obviamente todos lo pudimos ver como un peligro, hubo un momento en el que dijo, bueno, esto lo voy a ver como una oportunidad y efectivamente tuvo una muy buena oportunidad de crecimiento. Pero bueno, ahora tenemos que hablar de prevención del suicidio, es parte del tema y es también un tema muy delicado a nivel social. En el libro de Schneemann, bueno, es de Tom Ellis. Tom Ellis no, me equivoqué, ese es un actor. Se me fue. Bueno, se apellida Ellis. Él hace referencia sobre los 10 rasgos en común del suicidio. Algo que seas del área médica o no seas del área médica, se hizo un estudio donde dice, bueno, como número 1, el estímulo común es el dolor psicológico insoportable. Porque aquí no nada más estás lidiando con las cuestiones del hospital, estás lidiando con la familia, estás lidiando con la pareja, o estás lidiando con los hijos, o estás lidiando incluso con cargas que no te corresponden. Algo que tenemos ya en psicología, bueno, en psicología social podemos hablar sobre estas cuestiones incluso culturales, y lo digo con todo respeto. México es un país mayoritariamente católico. Y en esta oración donde se dice, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, hay población que saca esa frase de la oración y literalmente se la lleva como un tipo de hábito de vida, donde se están culpando de todo. Es decir, se están victimizando o revictimizando. Eso es lo que vuelve que un dolor emocional se vuelva un dolor psicológico insoportable. Como número 2, se encontraron que los estresores son necesidades psicológicas frustradas. No hubo tolerancia a la frustración. Por ejemplo, amigos que son del área de psicología infantil, algo que aprendí mucho de ellos es de el niño se tiene que frustrar. Y hay padres de familia que tienen esta buena intención de, no, pues, ¿para qué lo hago llorar? No, yo le ayudo a hacer la tarea, sobre todo ahora con las clases virtuales. Quieren solucionarles la vida a los hijos y no, lo único que van a hacer es de que estos niños crezcan sin esa tolerancia a la frustración. Y es importante que todos nosotros aprendamos literalmente a vivir frustraciones, saber lidiar con ellas, pero sobre todo saber solucionarlas. El propósito del suicidio también es buscar una solución, porque a fin de cuentas ya se le cerraron varias opciones. El objetivo común del suicidio también es cesar la conciencia. En el número 5, la emoción es la desesperanza e impotencia. Como número 6, tenemos que hay una actitud interna y esa actitud es la ambivalencia. Sí me quiero morir, pero también quiero vivir. Cuando estábamos en la sala de urgencias, al equipo que tenía en ese momento de turno, yo les dije, vamos haciendo un experimento. A todas las personas que lleguen durante este mes con tentativa de suicidio, vamos a preguntarle, ¿con qué quieres acabar? ¿Con el problema o con tu vida? La mayoría, si no es que prácticamente casi todos, nos dijeron, quiero acabar con el problema. Terminando con el problema, ya veré cómo solucionar lo demás. Aquí la situación es, insisto, tenemos que aprender a escuchar. Si no escuchamos, desde ahí ya el querer darle solución es quererle darle solución a algo que desconocemos. Es como comprar un aparato electrónico y no leer las instrucciones. El estado cognitivo es la constricción, es decir, ya estoy agotando todas mis opciones, ya intenté una y otra y otra y otra y otra,
hasta que se me cerraron. Entonces, mi única opción es morir. Tengo otro caso, una paciente femenina, ella diagnosticada con depresión mayor y que vive con su hijo ya alrededor de unos 25 años, la paciente tiene alrededor de 50 años y ella me había comentado, fueron varias sesiones las que ella me decía, es que no puedo hacer esto con mi hijo, ya le hablé de tal manera, ya le quise solucionar la vida, y cuando yo le decía, bueno, en este caso, y ya intentaste este otro, sí, ya no me funcionó. Ah, ok. Entonces mejor tú dime, ¿qué no has intentado? Ya se quedó pensando un ratote la paciente y dijo, bueno, si ya se lo dije llorando, si ya se lo dije de buenas, si ya se lo dije de risa, ahora se lo voy a decir en un café y se lo voy a decir, pero por escrito. Y yo, está bien. Me acuerdo que se fue con esa idea y en la noche me mandó un mensaje y dijo, después de varios años ya pudimos hablar. Dije, perfecto. Lo que teníamos que hacer era intentar nuevas situaciones. Ahora, otro rasgo en común es que el acto interpersonal es comunicar la intención. Ya se ha hablado, por ejemplo, en cuestiones de suicidio, empiezan a regalar cosas o empiezan a hablar de la muerte, empiezan a hablar de testamentos, empiezan a despedirse. Ahí ya nos están dando un indicador, ¿sí? Hay un indicador de que la persona ya no quiere estar aquí. La acción común es la fuga, prefieren fugarse. Y una conducta para suicida, por ejemplo, es el alcoholismo. Cuando una persona es alcohólica, pues obviamente invitamos a que vivan un proceso de rehabilitación en este caso. El problema es que no es tanto el objeto de la adicción, es decir, el alcohol. Se tiene que tratar la personalidad adictiva. Y ahí es donde podemos entrar hasta en conflictos de, a ver, te vamos a quitar el alcohol, sí, pero el alcohol no es el problema es la conducta que tiene esta persona, porque al rato sí, tú le quitas el alcohol, pero se va a ir quizás a la cocaína, al cristal, es decir, va a emigrar el síntoma. Ahora, como número 10, la conciencia común es como un patrón de afrontamiento de toda la vida. ¿Esto qué quiere decir? Prácticamente ya estoy apático, ya no me interesa vivir, ya estoy en ese aplanamiento emocional y estoy evitando, esta es parte de los mecanismos de defensa, estoy evitando, ya no quiero hablar, ya no quiero sentir, mejor me fugo. Lo voy a pasar rápidamente. Es una tablita sobre la evaluación de las causas desencadenantes de la conducta suicida y del riesgo de repetición. ¿Sí? En este caso, la entrevista se focaliza en el origen del pensamiento suicida. Por eso, insisto, a mí me gusta irme directamente al origen. Si me dicen, es que yo soy alcohólico, ok, ¿y cuándo iniciaste tú la adicción? Yo la inicié cuando tenía 15 años, ok, ahí iniciaste la adicción, pero ¿cuándo empezaste a tomar? Porque también ahí están sus diferencias. Las causas de conducta, que son los factores psicológicos y contextuales, pues podemos hablar también de una situación social, las relaciones interpersonales. Algo que quiero enfatizar en las relaciones interpersonales es que, por ejemplo, cuando llega una víctima de violencia doméstica, ¿sí? Algo que preguntaba yo en las salas de urgencia, muy inocentemente, yo llegaba y les decía a las víctimas, oye, ¿y esta es la primera vez que viviste violencia en el noviazgo o con tu marido? Inocentemente las víctimas me decían, sí, es la primera vez que me pega, pero sabemos que a la hora de estar escudriñando en su historia, no era la primera vez, no era el primer hombre o la primera mujer que los agredía, no era la primera relación donde vivía algún tipo de agresión, porque una gran parte, no voy a decir cifras obviamente, no las tengo claras, pero sí una gran parte de la población que vive violencia doméstica ya habían vivido violencia desde la infancia. Por algo están permitiendo a este tipo de agresores seguir en su vida. Aquí el riesgo de conducta suicida son las características del intento. ¿Cuántas veces lo he intentado y cómo lo he intentado? Las características personales, entre ellas la edad, el sexo. Se dice que anteriormente, por ejemplo, los hombres eran más agresivos a la hora de una tentativa de suicidio, ¿sí? El ahorcamiento, el arma de fuego. Pero en la actualidad, yo creo que hace unos 6 años, más o menos, al menos aquí en el estado de Jalisco,
Las mujeres también ya son más agresivas, se aventan de un puente, ya hay arma de fuego y también ya hay ahorcamiento. Ahora, los trabajadores de la salud experimentan un gran impacto psicológico con el brote de COVID. Sí. De hecho, aquí esta fotografía me la envió una paciente médico que está preparándose para poder entrar al área, al covitario. En lo que de otro modo se llamarían circunstancias normales, las personas que tienen pensamientos suicidas o riesgos de suicidio tienen mucho en mente, que tienen mucho en mente, ya sea producto de situaciones reales o percibidas. Esta pandemia lo que ocasionó es de que prácticamente se fuera acumulando este tipo de ideas y hizo un desencadenante. El efecto combinado de los cuales hace que una situación ya difícil sea aún más difícil de manejar y aumenta significativamente el riesgo para estas personas. Pero ¿qué pasa cuando estas personas son mismo personal médico? Y aquí es donde vamos a entrar a los primeros auxilios psicológicos. Fer, te paso el micrófono. Bien, buenas noches. Pues para hablar un poquito de esta que es la prevención, ¿no? Realmente es un modelo de intervención, pero asimismo podemos tenerlo como prevención, no solo del suicidio, sino de toda la gama de cuestiones que suceden antes de, porque como ya vimos, uno de los rasgos en común del suicidio es precisamente que pareciera un patrón de afrontamiento de toda la vida. El patrón de afrontamiento de toda la vida precisamente es esta evitación, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo se da esta evitación? Pues a veces tenemos el alcoholismo, como lo mencionaba Liz, tenemos, no sé, el aislamiento social, tenemos otro tipo de adicciones, tenemos la depresión, ansiedad, tabaquismo, etcétera. Y bueno, esos son indicadores que nos van diciendo que una persona puede aumentar o disminuir su riesgo de tentativa de suicidio. Y bueno, tenemos estos 5 componentes de los primeros auxilios psicológicos. Es, digamos, pues, no digamos, es un protocolo bien establecido y lleva estos 5 pasos. El primero de ellos es establecer el contacto psicológico. Esto cabe destacar, como ya nos había comentado Liz, que lo podemos aplicar quienes seamos, no solo los psicólogos, sino también el personal de áreas médicas, lo podemos aplicar a diferencia de, por ejemplo, dar una asesoría psicológica o una terapia psicológica. Yo puedo aplicar estos pasos con algún familiar, con algún amigo que se encuentre en riesgo, con algún colega, por ejemplo. Nos tocó en varias ocasiones también aplicar estos mismos primeros auxilios psicológicos a el mismo personal médico o de otras áreas que trabajaba o que laboraba con nosotros, secundario a algún caso con alta carga traumática. Por eso primero abordamos lo que era el trauma y lo que son las crisis. El contacto psicológico, ¿cómo se va a lograr? Pues precisamente todo contacto comienza, le gusta decir a Liz, con una mirada, ¿no? El hecho de hacernos presentes, de validar la presencia de la otra persona, así como iniciaríamos cualquier otro contacto, ¿sí? El estar en el rango de visión de la otra persona y el hacernos presente y validar la presencia del otro. Después vendríamos a examinar las dimensiones del problema. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Desde hace cuánto está pasando? ¿Cómo es que te sientes? ¿Por qué te sientes así? Y todas, pues ahora sí que todas las dimensiones que rodean a esa situación que está llevando a la persona a esta cuestión de crisis. Y bueno, el tercer paso, el análisis de las posibles soluciones, como ya nos comentaba Liz, probablemente antes de llegar a como tal la ideación suicida, ya intentó 1000 cosas antes, ¿sí? Ya intentó hablar, ya intentó hacer, ya intentó cambiarse, ya intentó hacer 1000 cosas y pues también lo ha evadido de otras 1000, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, aquí hay que ver, como ya lo comentaba Liz, qué es lo que ya se ha puesto en marcha, qué es lo que ya se ha hecho, qué cosas sí han funcionado, porque a veces nos funcionan algunas cuestiones, ¿no? Yo también desde la parte personal puedo comentar que hay veces que tengo una situación, una problemática, que ya he tenido situaciones anteriores y que ya he sabido cómo resolverlas, pero en ese momento estoy en una situación de constricción, ¿no? Estoy con una visión de túnel y tal vez no puedo ver estas opciones.
Entonces es evaluar qué he hecho, qué me ha funcionado, qué no me ha funcionado para no seguir haciendo lo mismo y bueno, cuáles son esas posibles soluciones. Ojo con esto, es muy importante considerar que, por ejemplo, no son mis soluciones, sino las soluciones de la persona. Esté con quien esté con un paciente, esté con un colega, esté con un familiar, no le voy yo a decir una solución, no le voy a decir qué hacer, porque lo que a mí me funciona no necesariamente le va a funcionar a otro. Sí puedo hablar desde mi experiencia, sí puedo comentar, por ejemplo, cuestiones que he hecho o que otras personas han hecho, pero no puedo brindarle una solución de, mira, ¿por qué no haces esto? ¿No? Ah, pues es que ya deberías cambiarte de trabajo, o mejor renuncia, o dile a tu jefe tal cosa, o deja a tu pareja, divórciate, sino más bien las soluciones deben de partir del propio sujeto. El cuarto paso es ayudar a la ejecución de la acción concreta, o la ejecución de los pasos concretos. Ok, ya que me dijiste cuáles son esas posibles soluciones, qué es lo que crees que puedes hacer, hay que armar un plan concreto. Entonces, el día de hoy, ¿qué vas a hacer? El día de mañana, ¿qué vas a hacer? Si tengo problemas, por ejemplo, en el trabajo, ok, mañana que regreses al trabajo, ¿cuál va a ser tu manera de resolverlo? Y pues ayudar como a atar esos cabos que quedan sueltos para que pueda darse una debida ejecución. Y finalmente está el seguimiento. Este seguimiento, pues dependiendo si nosotros aplicamos estos primeros auxilios psicológicos a un paciente, pues dependerá también de si trabajo por cuenta propia, si estoy en el sector privado, si estoy en el sector público y cuáles sean las políticas de seguimiento. Muchas veces no podemos brindar un seguimiento al paciente, sino que el seguimiento es la derivación. Pero si estoy hablando de un colega, si estoy hablando de alguien de mi misma comunidad, pues el seguimiento puede ser acercarnos una siguiente vez y comentar cómo va todo, cómo se ha sentido con las soluciones que ya había establecido, ¿sí? Y pues ver en qué más pudiéramos apoyar. Muchas veces es necesario aplicar estos primeros auxilios psicológicos varias ocasiones. Entonces, bueno, en eso es el seguimiento, ¿sí? Bueno, saber que todas las crisis van a activar mecanismos de defensa. Realmente el estado de crisis también es un estado en donde procuramos defendernos, pero ¿de qué nos vamos a defender? Bueno, desde la psicología diríamos que nos defendemos de un dolor físico o de un dolor psíquico, o ambos, de la angustia, de la vulnerabilidad y de las culpas. Ya lo comentaba Liz también, nuestra cultura está muy arraigada en la cuestión de las culpas y, bueno, esto es lo primero que aparece también en una situación crítica. Otra de las cuestiones que hay que resaltar es el uso o no de los psicofármacos. Sedar o no el dolor, ¿no? En este caso, hay ciertos parámetros en donde sí es necesario utilizar la medicación y en donde es mucho mejor dar el seguimiento a esta cuestión crítica. Por ejemplo, en consecuencias funcionales que no ceden y que afecten las esferas del sujeto. Cuando el sujeto está volviéndose disfuncional o está restando funcionalidad a alguna de sus áreas, social, familiar, laboral, de pareja, etcétera, entonces es cuando debemos procurar la derivación a psiquiatría, ¿sí? Cuando esté en riesgo su vida o la de terceros, aquí es sumamente importante, una vez que nosotros, hablando de prevención del suicidio, una vez que nosotros detectamos la ideación suicida, sí o sí es el uso del medicamento psiquiátrico. Y bueno, si existe alguna enfermedad previa con la que el sujeto ya se conozca. Estos son, digamos, los parámetros esenciales en donde tendríamos que considerar la derivación a psiquiatría. Una de las cosas que me gusta a mí comentar, ya que mi área de estudio está más cercana hacia esto de los fármacos y los trastornos psiquiátricos, es todo el estigma, ¿no?, que tenemos hacia esta medicación. Y digo tenemos porque realmente lo veo como una cuestión social, como un problema social, en donde muchos, incluso personal de área médica, nosotros mismos psicólogos que derivamos pacientes a psicología, o los mismos médicos que derivan pacientes, a psiquiatría, muchas veces no queremos sabernos en necesidad de.
y pensamos que es alguna especie de fracaso, que cómo dedicándome a esto, a áreas de salud, necesito el apoyo de un colega, ¿no? Necesito el apoyo de un medicamento psiquiátrico. Le regreso el micro a Liz, en este caso, para ir cerrando ya. Bien. Lo que les estaba comentando, a fin de cuentas, una crisis es temporal. Y algo que menciona este economista de nombre Milton Friedman, les invito a que lo investiguen. De hecho, está en un documental que se llama La Doctrina del Shock. Está en YouTube, hay una versión corta, como de unos 6-7 minutos, muy interesante, aparte de que también es dirigida por Alfonso Cuarón. Y está la versión larga que dura ya un poquito más de una hora, donde habla de todo esto de lo que refiere Milton Friedman. ¿Sí? Aquí maneja mucho las cuestiones psicológicas y entre ellas tienen esta frase, donde dice que una crisis percibida como tal genera un auténtico cambio. Es decir, mientras nosotros no percibamos que estamos en crisis, no vamos a cambiar. Pero bueno, esta es la pregunta mágica. Yo decía ahí en la sala de urgencias, se la tiraba a todos, y hasta los administrativos. ¿Cuándo se atienden los que atienden? ¿En qué momento nosotros realmente vamos a decidir a atendernos? Físicamente, emocionalmente, incluso espiritualmente, ¿por qué no? Esta frase de Alphonse de Lamartine me gusta porque efectivamente esto es algo que cuando nos gusta lo que estamos haciendo, literalmente cuando algo pasa, no nada más se va un recuerdo, se va una experiencia. Hay ocasiones que tenemos tanta confianza con algún compañero y le pasa algo al compañero que si se llega a fallecer, que esto es algo que ha pasado ahora con el COVID, darnos cuenta que compañeros se están muriendo precisamente en esta pandemia. Y aquí es donde dice esta frase, a menudo el sepulcro encierra, y no nos damos cuenta, dos corazones en un mismo ataúd. ¿Cuántas personas se han ido de nuestro lado? ¿Cuántas personas ahora de los que han perdido o que han tenido una pérdida realmente han trabajado esa pérdida? Hace tiempo una paciente, una amiga perdió a su mamá y ella me hizo la referencia, dice, ¿sabes qué? Es que realmente no sé cuándo lo pueda superar. Incluso yo le dije, es que el día que murió, en este caso tu mamá, pues también murió una parte de ti. Elizabeth Kubler-Ross, que fue una tanatóloga, dice, bueno, en sus obras quedó, que cuando perdemos a nuestros padres, nos dicen bastardos. Cuando perdemos a una pareja, nos dicen viudos. Pero cuando perdemos un hijo, no tiene nombre. Ahí, obviamente, cada parte de nosotros, cada recuerdo, cada fotografía, se disuelve una fantasía de este niño o de este adolescente que teníamos esta expectativa con la que íbamos a crecer con esta persona, se desintegra, se rompe un ciclo porque nosotros hijos, en teoría, deberíamos ver morir a nuestros padres, a nuestros abuelos, pero no ver morir a nuestros hijos. Eso es lo que rompe ese ciclo. Por eso, no nada más es estar tratando al paciente en el caso de los médicos, sino es estar tratando personas que en algunas ocasiones te van a traer recuerdos de alguien. Ahora, por último, el equipo médico debe de ser la quietud en medio del caos. Esta es la invitación que les hago. Cerrando, me gustaría hablar en materia de prevención, que la muerte y yo hicimos un trato. Ni ella me persigue, ni yo huyo de ella. Simplemente algún día nos encontraremos. Con esto finalizo. Agradezco el apoyo de Fer también para esta conferencia. Y pues ahora sí, dejo el espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias, interesantísima charla a ambas, muy instructiva, muy ilustrativa. Ahorita vamos a iniciar con las preguntas y respuestas, con las preguntas particularmente a los profesionales de la salud, pero a mí me gustaría hacerles una en lo personal y es cuando un profesional de la salud por estas situaciones de crisis por las que está atravesando, ahorita al momento de la presentación me vino a la memoria ciertamente los eventos de las crisis por las faltas
de personal, de insumos, por las cargas de trabajo, por esta pandemia. Y evidentemente y ciertamente se me había olvidado que atendí muchos casos de crisis de médicos que por el estudio perdieron hasta la razón. Eran estudiantes, eran residentes, me tocó ver algunos casos donde no pudieron sobrellevar esta carga de estudio y final de cuentas perdieron la razón. Pero la pregunta va, y aterrizándola es, evidentemente los profesionales de la salud tienen muchas cuestiones que en determinados momentos los pueden llevar a orillar a pensar en el suicidio. ¿Qué recomendaciones se les puede dar a todos nuestros médicos, a todas nuestras enfermeras, incluso psicólogos, también psicólogos que estén atravesando por un momento de crisis? Creo yo, y la respuesta principal es que acudan con el profesional, que se atiendan. Pero también aparte de esta recomendación, no sé si nos pueden compartir algunos recursos, algunos ejercicios, algunas metodologías para mitigar un poco el estrés o mitigarlo de urgencias para posteriormente o previo al tratamiento ya por el profesional. Okay. Bueno, comienzo yo. Yo pongo este ejemplo. De repente llegan y me dicen, cualquier paciente, es que este acontecimiento fue la gota que derramó el vaso. Yo digo, ok, esa fue la gota que derramó el vaso, pero ¿qué lo llenó? Entonces, decir, ok, estás en crisis, platícalo con alguien, eso es atender la gota que se derrama. Tenemos que irnos al origen. Si tú estás identificando que hay algo que se está acumulando en tu vida, bueno, en el momento que lo estás identificando, inmediatamente hacer algo al respecto. Hay una enfermedad. Las enfermedades, a fin de cuentas, yo les digo, no son malas, nos están indicando que estamos haciendo algo de manera inadecuada. Entonces, ¿qué hacemos si empezamos a tener algún tipo de dolor? Pues atenderlo. Emocionalmente es lo mismo. Contribuir o tener nuestras redes de apoyo. La alimentación, yo personalmente, a mis pacientes que me llegan con el diagnóstico de ansiedad y o depresión, hago obviamente la valoración psicológica, pero también las derivo a nutrición, porque también algo que he detectado es una inadecuada salud digestiva, o sea, no hay salud digestiva. Y desde ahí eso obviamente va complicando todavía más el problema, porque insisto, no puedo psicologizar todo. Sí existen los trastornos psicosomáticos, ok, estas enfermedades, bueno, las investigo, pero también se tiene que tener el tratamiento. Entonces, directamente la respuesta es identificación, ¿sí? De ese malestar físico, emocional, insisto, incluso espiritual, el apoyo de redes literalmente de apoyo, buscar a familia, a veces la familia es la que nos enferma, entonces si no es la familia, me voy directamente con amigos, compañeros, ya sea del trabajo o directamente hasta en grupos de apoyo, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de que yo médico, yo tengo ciertas adicciones, ok, identificar esa adicción, identificar mi conducta adictiva y apoyarme directamente en psicólogos especialistas o en personal de salud mental especialistas en este tipo de trastornos, porque, ok, yo soy psicóloga, pero yo no atiendo a todas las personas. Yo en este caso, por ejemplo, yo niños, yo no atiendo, yo derivo. Esa sería como pues la parte básica. ¿Cómo podemos prevenir el suicidio? Desde la educación. No sé si Fer, ¿quieras comentar algo más? Sí, yo quisiera también comentar cómo, o ciertas herramientas que creo que han venido bastante bien para esta situación actual de la pandemia, por ejemplo. Somos animales de hábitos finalmente, ¿sí? Y los hábitos, las rutinas, nos dan una estabilidad. Lo primero que nos modificó esta cuestión de la pandemia fue la estabilidad. Tuvimos que reajustarnos a otro ritmo de vida, a otras circunstancias, tal vez a estar en casa más días y en el trabajo otros, modificando los horarios de las guardias, etcétera. Y eso es lo primero realmente que causa una inestabilidad, y esa inestabilidad
pues es como un virus, digamos, o como un cáncer, ¿no? Se va a esparcir a todas las demás áreas. Y entonces, por ejemplo, tenemos actualmente trastornos del sueño porque por la simple situación en donde modificamos nuestros hábitos, ¿sí? Trastornos del sueño, de la alimentación. Algo que funciona mucho y que realmente estamos invitando a que se procure es el establecer una rutina lo más similar a mi día a día posible. No dejar de lado el ejercicio, no dejar de lado un espacio también de esparcimiento. Y otra cosa que invitamos muchísimo a llevar a cabo son las técnicas de respiración, las técnicas de relajación. Hay muchas que podemos encontrar de manera gratuita, algún video en donde nos enseñen a hacer esto, pero realmente hay que saber que no son cuestiones mágicas, funciona desde la cuestión de nuestro sistema nervioso y cómo está dividido, funcionan las técnicas de respiración. Entonces, creo que estas son herramientas que yo también aportaría, además de todo lo que comentó Liz, que podemos llevar a cabo en nuestro día a día y que podemos pues apoyarnos un poquito nosotros mismos a no caer en una crisis, digamos, tan severa. Excelente, muchas gracias por la respuesta. Vamos a las preguntas y respuestas de los profesionales de la salud, que hay bastantes, hay muchas felicitaciones para ambas. Por ejemplo, nos comenta el doctor Raúl Díaz, dice, buenas noches, llama la atención la incidencia y frecuencia de suicidios, particularmente en Saltillo, dice que es un fenómeno inquietante ahí en dicha ciudad, y no se ha podido profundizar el tema o la causa. Si tienen ustedes alguna información al respecto, particularmente de Saltillo. En Saltillo yo desconozco específicamente, pero tenemos regiones aquí en Jalisco, creo que tenemos regiones aquí en Jalisco que también tienen una alta incidencia en suicidio. Mucho tiene que ver también por un aspecto social, porque recordamos uno de los rasgos en común del suicidio que dice que es como una herramienta para lograr un fin, ¿no? Por ejemplo, si yo no conozco esta herramienta, si no la tengo dentro de mi imaginario, dentro de mi inconsciente, es más difícil que la lleve a cabo. Sin embargo, si es una cuestión que por norma social, digamos, por estadísticas, se está normalizando, cada vez va a estar más en el inconsciente de las personas. Digamos, se va a ver como una opción, porque cada vez hay más gente que lo realiza, cada vez hay más opciones, hay más noticias, y se normaliza tanto que el día de mañana que realmente tenga mi constricción en cuanto a mi resolución de problemas, pueda tener esa opción ahí, ¿sí? Desconozco específicamente, como comentaba el caso de Saltillo, pero sí tiene mucho que ver con las cuestiones sociales y cómo la sociedad y la población en general está actuando frente a estos mecanismos, ¿no? No sé, Excelente, excelente, muchas gracias. Aquí viene una pregunta bien interesante y bien ad hoc a estos tiempos de COVID y de los profesionales de la salud. Dice que les pregunta su opinión cuando un profesional de la salud está viendo a una madre despidiéndose de sus hijas porque ya la van a intubar o porque ya está desahuciada. Si es correcto, abstenerse de llorar o mostrar emociones en el caso de los médicos tratantes. En lo personal dice que ella se ha llevado muchos momentos y se ha tragado muchas emociones y nudos en la garganta. Si es correcto mostrar emociones frente a los familiares de los pacientes que se están despidiendo. Ok, definitivamente. Dice Albert Camus, ni como hombre ni como médico nos acostumbraremos a ver morir a nuestro prójimo. Entonces, claro, hay algo que se llama empatía y claro que también lo hemos sentido nosotros, yo particularmente, si ha habido casos, sobre todo de notificaciones de fallecimiento, donde claro, se me ha hecho un nudo en la garganta, pero bueno, en este caso, yo psicóloga, yo no he llorado con el paciente, yo me doy mi espacio también con mi analista de yo darme este espacio de ir y desbordarlo donde tengo yo mi espacio personal, ¿sí? Pero también no puedo negar que hay personas que tengan ya esta sensibilidad e incluso esa empatía con los familiares y es normal, está bien que también lloren con ellos. Lo que sería peligroso emocionalmente hablando es que literalmente se desborden
con el familiar, porque el familiar lo que necesita es ese consuelo. Ahí es donde incluso podemos hacer que venga un efecto en cadena, ¿sí? Este efecto dominó de ven llorar a la médico con la mamá y luego enfermería también está llorando y luego también va pasando a paramédicos y paramédicos también. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Si yo tengo esta necesidad de llorar junto con esta persona, al menos aíslense, dense ese espacio. No tiene nada de malo, insisto. Lo patológico sería que yo me lleve al muertito conmigo, es decir, que me lleve ese dolor a mi casa. ¿Por qué? Porque pues no es mi muertito, no es mi familiar, no me corresponde. Identificar sus emociones y validar las emociones es algo que de verdad ayuda de sobremanera precisamente para prevenir el suicidio. Entonces, desde mi perspectiva como profesional de la salud mental, yo os invito a validar esas emociones, pero identificar que si se está saliendo de control, se acuda con un especialista en salud mental. De acuerdo. Aquí es un comentario, dicen la doctora López García, con una actitud negativa, con alcoholismo positivo de larga evolución y el paciente desea morir, ya no tiene deseos de vivir, requiere cuidador e ir con un psicólogo. ¿Cuál es su opinión? Claro que dentro del riesgo de suicidio existen, pues digamos, niveles también, ¿no? Y existen pacientes de mayor riesgo o de menor riesgo. Cuando identificamos pacientes de alto riesgo, muchas veces es necesario el internamiento, que en este caso sería el requerir el cuidador, sobre todo si es un paciente, como dice aquí ya, crónico, ¿sí? Hay que saber también que hay pacientes que han agotado sus opciones y que hay pacientes que por más que yo haga, van a incurrir en el acto suicida, ¿sí? Y también hay que saber hasta dónde está en nuestras manos el poder apoyar a alguien y hasta dónde ya no está en nuestras manos. Y no llevarnos, como dice Liz, el muertito a nuestra casa, y no llevarnos la culpa a nuestra casa. Sin embargo, sí, si se identifica un paciente de alto riesgo, lo indicado sería el internamiento, ni siquiera el cuidador en casa, porque le estaríamos dando una responsabilidad tremenda al cuidador, sino un internamiento y psicología y psiquiatría, por supuesto. Correcto. Dice, pregunta la doctora Salvio, no entiendo pues la pregunta, a ver si ustedes, que su especialidad dice que una gran pasividad de muchas mujeres, si la gran pasividad de muchas mujeres es una forma de agresión, ¿será consciente o inconsciente? A ver si entendí la pregunta. Una gran pasividad de muchas mujeres, ¿sería una forma de agresión? Bueno, no puedo generalizar porque también tendríamos que pues, analizar la historia de estas mujeres, por qué son pasivas. La pasividad puede existir desde las cuestiones religiosas, porque pues es mi cruz y tengo que cargarlo, o puede ser una cuestión, sí, pasiva, agresiva, de manera consciente. En psicoanálisis diríamos incluso que sería hasta una personalidad perversa porque lo hace con dolo. Entonces no podría generalizar, tendría que estudiar la historia de estas mujeres o de esta mujer, sobre todo de la que se refiere específicamente. Ok, dice la doctora Gildarda, pregunta que en un niño de 8 años con TEA que empezó a hablar de muerte y desastres, ¿a dónde lo pueden llevar para evitar una evolución del tema y problemas mayores? Yo en este caso sugeriría sí el abordaje con un especialista, con un paidopsiquiatra en este caso, pero especialista en cuestiones del espectro autista, ya que es muy distinto el abordaje que se da con este tipo de pacientes por la implicación en la concepción de las cuestiones sociales que tienen. Entonces, aquí sí sería un paidopsiquiatra buscando la especialidad en cuestiones de autismo. De acuerdo. El doctor Enrique Mainero nos pregunta, ¿qué hacer ante un ataque de pánico? Y las felicita. Bueno, el ataque de pánico tiene un protocolo muy específico para el abordaje, empezando por las técnicas de respiración y de relajación.
Si es un ataque de pánico aislado, sabemos que podemos tener el ataque de pánico y el trastorno de pánico. Ataque de pánico, todos podemos ser susceptibles a tener ataques de pánico en ciertas cuestiones. No hay más que recibir un acompañamiento. Muchas veces ni siquiera es necesario un seguimiento en terapia psicológica, pero sí estar acompañados con nuestras redes de apoyo, estar en un lugar seguro y aplicar nuestras técnicas de respiración. Sin embargo, si estos ataques de pánico son recurrentes, se vuelve ya un trastorno de pánico. Es aquí donde también es necesario el abordaje tanto psicológico para saber cómo actuar ante estos disparos, digamos, de nuestro sistema de alerta, saber identificar los síntomas, porque vienen pues muy asociados con el miedo a la muerte, por ejemplo, ¿no? Y el abordaje también psiquiátrico, precisamente para pues regular un poquito la cuestión orgánica. Perfecto, muchas gracias. Les pregunta el doctor Sergio Pérez, dice, con motivo de esta pandemia, ¿qué tipo de trastorno es incapacitante para el personal de salud? ¿Qué casos deben de ser enviados para apoyo psiquiátrico y cómo detectar estos casos? Bien. Se tendría que hacer una valoración psicológica para cada caso, sobre todo. Me voy a la pregunta que es ¿cómo detectar estos casos? Cuando estamos identificando que alguno de nuestros compañeros se está aislando, hay ausentismo, incluso tiene hasta mirada perdida, hay adicciones, hay aumento en estas adicciones, fuma más, a lo mejor puede llegar con aliento alcohólico. Ahí es donde ya estamos viendo que algo se está saliendo de control o algo ya se salió de control. Una vez ya identificado, bueno, aquí es donde sí se tendría que hacer esa valoración psicológica. ¿Qué trastornos pueden ser incapacitantes? Bueno, hay un grupo de psicólogos en España que hicieron una investigación de recién que se dio el COVID allá, que estaban refiriendo que el personal médico que no está siendo atendido en materia de salud mental en este momento, alrededor de 2 años posteriores, es decir, para el 2022, que en teoría es cuando la pandemia ya va a estar, ya va a controlarse, todavía en este año no hay muchas esperanzas. Se dice que si no se atienden para el 2022, una gran parte de personal de salud se va a ver envuelto en el trastorno de estrés postraumático. Entonces, lo que están promoviendo estos psicólogos es de que todo personal que se encuentre en este momento trabajando por medio de la pandemia, que estén en área COVID, estén llevando un acompañamiento psicológico. ¿Qué otro tipo de trastorno? Estamos hablando de que la depresión desde hace ya varios años ya era un foco rojo. Se decía que para el 2020 iba a ser la primera causa de incapacidad aquí en México y pues le ganamos a las estadísticas. Fue a raíz del 2019 cuando la depresión empezó a incapacitar, ya en este caso a una gran parte de la población mexicana. El trastorno de ansiedad, estamos hablando también que es un trastorno muy incapacitante, sobre todo para los que están en el covitario, el tener que utilizar el traje. A ellos en primera tienen mucho calor, están batallando con el calor, con el hambre, con la sed, con necesidades básicas como ir al baño, comer. Entonces, eso obviamente puede despertar esta ansiedad. Ahí es donde sí tendría yo un poco más de atención en la depresión, la ansiedad y obviamente cuando hay ya adicciones. ¿Cuándo derivar al apoyo psiquiátrico? Cuando la misma persona ya no puede controlarse. Es decir, no puede dormir, no quiere comer, probablemente tenga pensamientos recurrentes, autoagresiones incluso, o simplemente una apatía generalizada. Pero insisto, se tiene que hacer una valoración psicológica para no medicar cuando no es necesaria la medicación, pero sí medicar cuando sí es necesaria la medicación. Correcto. Relacionada con el tema, dice la doctora Cecilia Lira Portillo, cuando ya estás somatizando y el dolor físico te impide realizar lo que antes te gustaba hacer, como el ejercicio, el cuidar plantas, alimentación, sabes realmente que estás haciendo las cosas mal, pero no tienes ganas de cambiarlo. ¿Cómo se puede salir de este círculo vicioso? Bien, ahora me voy a otro autor. Se dice, si tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer y no lo estás haciendo, significa que estás peor que antes. Entonces,
Si aquí mismo lo dice en la pregunta, sabes que estás haciendo mal, pero no tienes ganas de cambiarlo, creo que desde ahí es donde ya podemos tener este foco rojo y decir, ok, entonces ya necesito ayuda, necesito de un guía. Se puede acudir con, en este caso, con psicología, pero el psicólogo también debe determinar si hay cuestiones hormonales o biológicas, orgánicas, si están ocasionando este tipo de conducta. Puede ser, por ejemplo, alguna disfuncionalidad de tiroides, puede ser alguna cuestión hormonal, no sé, la edad que tenga la persona, si es, por ejemplo, la menopausia, bueno, pues se tienen que derivar. Y si esa psiquiatría donde la persona me está dando rasgos quizás de una posible depresión, bueno, entonces tenemos que ayudarle a que pues se estabilice en materia orgánica. De acuerdo. Les pregunta la doctora Emma Leiva, las felicita y les da las gracias por la claridad y dice, ¿qué incidencia y tendencia de trauma psicosocial han identificado en su entorno laboral en esta pandemia y qué actitud identifica esta segunda ola epidemiológica? Bueno, hablar de cuestiones estadísticas, actualmente solo podemos hacerlo a partir de nuestra práctica, estamos trabajando en el sector privado. Definitivamente hay una mayor incidencia en cuanto a las cuestiones de trauma, sobre todo porque, como comentaba Liz, tenemos bastantes pacientes, una gran parte del porcentaje de nuestros pacientes son de áreas de salud y precisamente creo que hay una mayor incidencia en cuanto a la cuestión de trauma. Y lo estoy relacionando con la segunda pregunta, ¿no? Que dice, ¿qué actitud identifican esta segunda ola epidemiológica? Creo que precisamente se está dando una mayor incidencia al trauma por cómo la cuestión o las personas, la sociedad en general, está reaccionando ante esto. ¿Cuál es la actitud? Pues una cuestión de hartazgo, una cuestión de incredulidad, ¿sí? Y precisamente la frustración que nosotros, o que al menos yo desde mi consulta he observado en el personal de salud, ante esta actitud de la sociedad es altísimo, ¿no? Y claro que viene a modificar varias de las cuestiones que vamos presentando como personal de salud y bueno, esa sería la respuesta. Muchas gracias. Se hace presente también enfermería. Muchos saludos a los enfermeros y a las enfermeras que también se unen a este webinario. Bienvenidos también. Dicen y les preguntan más bien, Karina Tadeo, qué ejercicios pueden realizar los enfermeros para poder lidiar con el estrés diario laboral. Relacionada a la respuesta que habíamos ya comentado, es la cuestión de establecer rutinas, solidificar las redes de apoyo y realizar ejercicios de respiración, ¿no? Creo que va muy de la mano con la primera respuesta que dimos. De acuerdo, muchas gracias. Pregunta el doctor Fernando Flores que cómo puede ayudar a una persona que está decidida a suicidarse si no es psicólogo. Bien, voy a poner un ejemplo breve. Para los que recuerdan esta famosa matanza en la escuela de Columbine, ya en 1991-92 creo, estaban dos chicos, ingresan a su universidad y literalmente empiezan a disparar a sus compañeros y a maestros y al final se suicidan. Y recuerdo que en aquellos días estaban culpando a este cantante, a Marilyn Manson, de que por su música ellos habían actuado de esta manera. En una entrevista, la reportera le pregunta a Marilyn Manson, dice, oye, ¿tú crees que tu música fue lo que llevó a estos chicos a matar gente? Y él dijo, no. Entonces la reportera le vuelve a preguntar, si tuvieras a estos chicos enfrente de ti, ¿qué les dirías? Y él simplemente se le quedó viendo, se queda pensando y dijo, nada, al contrario, los escucharía, porque si lo hicieron, fue un mensaje. Ellos necesitaban comunicar algo y nadie los escuchó. Me voy a la pregunta, ¿cómo puedo ayudar a una persona que está decidida a suicidarse? Bueno, en primera la escucho. Escucho esas necesidades, identifico esos rasgos en común del suicidio y de alguna manera trato de persuadir, no como médico, no como psicólogo, pero sí como persona, incluso si es tu familiar, si es un amigo, el simple hecho de persuadir, busca ayuda de alguien que te puede quizás brindar mejores herramientas. No sé cuál sea el problema, pero aquí estoy para escucharte, ¿sí? Pero el profesional de salud mental es el que te puede orientar.
De acuerdo, muchas gracias. Dice, ya por último, hay muchas preguntas y muchas felicitaciones, pero bueno, por último, dice el doctor Fernando Flores, que qué es lo más común o la causa más común que orilla a un adolescente a suicidarse y qué es lo que se puede hacer para prevenir para que esto no llegue a suceder. Vuelvo a la parte de escuchar. Creo que si invito a todos a recordar algún momento doloroso o traumático, creo que llega un punto en el que queremos comunicar cómo nos sentimos, pero no lo hacemos por miedo a ser juzgados, por miedo a que salga el uno más, ¿no? De, oye, me pasó a mí esto, ah, no, pero a mí me pasó peor. Y eso es lo que nos reprime de expresar lo que nosotros sentimos. Los adolescentes definitivamente, al menos en psicoanálisis, incluso se llega a comentar, un adolescente puede llegar incluso a tener breves episodios psicóticos. ¿Qué es un episodio psicótico? Pues una pérdida de realidad, ¿ok? Todo por cuestiones biológicas y hormonales. Entonces, ¿qué es lo que puede llevar a un adolescente a querer quitarse la vida? El sentirse invalidado, el sentirse comparado con alguien más. Es muy dado que de repente se comete el error entre los padres, quizás con una buena intención, pero bueno, estas comparativas de ve a tu hermano lo hace mejor que tú, ve a tu hermana saca mejores calificaciones, o ve, tu hermano es más tranquilito que tú, él ni siquiera salía. Ese tipo de comparaciones que hacen, pues sí, es estar invalidando a la persona, reprimiendo a la persona, y sobre todo, sí, orillando a tomar una decisión inadecuada, algo que comentó Fer. Si hacemos que el suicidio sea normalizado, el adolescente obviamente va a normalizar querer quitarse la vida. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? En primera, una vez más, escuchar, validar las emociones, y si aún así sigue con este pensamiento recurrente de hacerse daño, derivar a un profesional de salud mental, pero que tenga esta especialización en niños y adolescentes. Eso es lo que recomendaría. Relacionado con esta respuesta, me viene una duda y es, ¿qué pasa si esa persona no quiere ser escuchada? ¿Cómo ayudarla? Bueno, en este caso, como ya comentábamos, hay casos en donde se va a requerir el internamiento. Muchas veces hay un desbalance orgánico también. Hay alguna depresión de trasfondo, hay algún otro trastorno de trasfondo. Es muy difícil que veamos al paciente suicida como alguien que presentó salud mental los últimos años de su vida, ¿no? O sea, hay ciertos datos, hay ciertas modificaciones. Entonces, muchas veces primero se tiene que abordar la cuestión orgánica que está impidiendo que se pueda llevar a cabo el abordaje psicológico. Entonces, el primer paso ahí sería el abordaje psiquiátrico, el internamiento en muchas ocasiones, y una vez que el paciente se estabilice, entonces se puede realizar un abordaje psicológico. Porque hay una frase que leí alguna vez en un libro de psicofarmacología, precisamente de Víctor Uriarte, que dice que el medicamento psiquiátrico en este caso, es más un medio para llegar a un fin, no es, digamos, la cura perfecta, ¿no? Sino es lo que nos va a facilitar el poder llegar a un estado con el paciente en donde se pueda realizar un abordaje psicológico. Muchas gracias. Por último, muy interesante, muy complacidos con estas explicaciones, muy ilustradoras. Un mensaje para la comunidad médica por parte de ustedes, ya un mensaje final. Muchas gracias. De mi parte, primeramente que quiero agradecerles que nos hayan permitido ahora sí llegar ante ustedes, y creo que este mensaje sería que en voz de una de mis pacientes de área médica, ella dijo, estaba tratando de recordar la frase, lo que en mi casa no tuve, lo pude obtener de una sola persona y fue mi psicóloga. No se refería como tal directamente a mí, sino a todo el proceso terapéutico donde ella misma se escuchó. Es decir, validar sus emociones, validar quién es ella,
Ella estuvo batallando durante muchos años con un trastorno, ya diagnosticado con un trastorno de depresión mayor. Y ella se dio cuenta de que aquello que le estaba enfermando era la familia, pero tenía este estigma social de pues la familia es la familia y siempre va a ser tu familia, hasta que ella dijo, yo me divorcié de mi familia y ese día fue donde yo me curé. ¿Eso qué quiere decir? Simplemente se validó ella, validó sus emociones, validó sus éxitos y también validó sus trabajos, su esfuerzo, sus fracasos. Directamente a ustedes médicos, en primera los felicito por haber elegido una carrera, sí, muy bonita, y en segunda, también validen todo lo que han hecho. Eso es algo muy importante. Si identifican que algo se está desbordando, si identifican que hay algo que no pueden controlar, y aquí estoy abrazando todo el área médica, enfermeros, médicos, paramédicos, psicólogos, vale la pena pedir ayuda. Siempre vale la pena pedir ayuda. Bueno, pues no me queda más que dar las gracias también por la invitación y asimismo también invitarlos a lo mismo que comentaba Liz, ¿no? Ponernos por enfrente el ABC de las emergencias, primero yo, después yo y al último yo, ¿no? Ponernos por enfrente precisamente de cualquier cuestión y saber hasta dónde necesitamos el apoyo de un profesional. Bueno, pues muchas gracias a ambas. Excelente la ponencia de las dos. Un gusto que sean mujeres las que estén aquí ilustrándonos. Si me permiten, voy a despedir el webinario del día de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes, a toda la comunidad médica que se ha conectado con nosotros a lo largo de todas estas semanas este webinario. Este webinario es pensado para ustedes. Les agradecemos mucho el favor de su atención. Recuerden, por favor, síganos en nuestras redes sociales, que es Facebook, Instagram, Twitter, como Medical Legal Center. Esta plática ya quedará grabada como todas las demás y será subida a nuestro canal de YouTube, que es Medical Legal Center. Si quieren volver a consultarla o si no la vieron completa, ahí la pueden ver en dicho canal. Por favor, denos un like, síganos en nuestra página. Recuerden a todos los profesionales de la salud, al inicio de la presentación estaba una pantalla donde estábamos invitándolos a participar en un sorteo que se va a hacer de algunos productos electrónicos, que es como agradecimiento a ustedes, a los profesionales de la salud, en virtud de que se viene el Día del Médico, que es el 23 de octubre. El sorteo, que es totalmente gratuito de estos productos, va a ser el día 30 de octubre en este webinario. Ahí se van a dar a conocer los ganadores. La dinámica es muy sencilla. Por favor, nada más mándenos un mensajito, háganos el comentario con el mensaje que aparece en la pantalla. Al final estaremos poniendo de nuevo las bases de esta dinámica. Agradecemos a toda la gente que se conectó de toda Latinoamérica, de Estados Unidos, de nuestro México. Gracias a todos por estar acompañándonos y estar siguiéndonos. Esperamos que siga siendo de su agrado este webinario. Agradecemos, perdón, cometí el errorzazo al principio de la plática. No di el agradecimiento, lo hago ahorita, y el reconocimiento a Yo Soy Médico 17 por facilitarnos su plataforma en Facebook Live para poder llegar a más profesionales de la salud. Muchas gracias por apoyarnos siempre a Yo Soy Médico 17. Si desean información, si quieren alguna plática, si ustedes son parte de alguna jefatura de enseñanza, de alguna dirección de una institución de salud y desean información y desean pláticas sobre cuestiones médico-legales, por favor solicítenoslas al correo atención.mlc@gmail.com. Atención es sin acento, .mlc@gmail.com. Mañana cerramos el ciclo de este webinario por esta semana con una charla no menos interesante que va a tratar, ahorita les digo el tema, que es sobre el ISO 7001, es Sistema de Gestión Antisoborno. Muy interesante, las políticas anticorrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción, y esta plática antisoborno nos va a ser de mucha utilidad para todos los que se dedican en
a la medicina privada y en general como información meramente cultural. Les agradecemos como siempre el favor de su atención. Muchas gracias por seguirnos acompañando en este webinario. Esperemos que siga. Ya estamos en últimas fechas, ha comentado el licenciado Abraham, pero ojalá me vuelva a tocar estar con ustedes. Yo sé que prefieren al licenciado Abraham, pero él ya estará el día de mañana. Muchas gracias por su atención. Como siempre, pasen muy buenas noches. Nos vemos por ahí el día de mañana. Hasta luego.